Hola amigos y amigas, qué gusto estar con ustedes nuevamente en su podcast Naturismo al Día. Cuando vamos avanzando en la vida, vamos envejeciendo, acumulando años, experiencias, vivencias, todo eso, pues obviamente que se presentan una serie de cambios fisiológicos, mentales, emocionales, hormonales que corresponden a la programación biológica, a ese ciclo natural que todos los seres vivos del planeta surtimos de nacer, crecer, reproducirnos, envejecer, finalmente fallecer. Bueno, esto es algo inatajable, inevitable, a lo cual nos vamos enfrentando en las diversas etapas de la vida que van apareciendo. Y como cada etapa trae sus cambios y también sus ajustes, debemos acondicionar nuestras condiciones mentales, sobre todo y emocionales, a esos cambios que se suscitan y que son prácticamente inevitables por más ejercicio físico que hagamos, por más que mejoremos nuestra alimentación. Obviamente que es súper importante porque esto mejora nuestra calidad de vida y nos permite, a pesar de tener muchos años, tener requerimientos energéticos, fortaleza, todo eso que es súper importante y que resalto, reseño, remarco, remacho continuamente en este podcast de Naturismo al Día, y que por supuesto no se puede bajar la guardia con ninguno de esos aspectos relacionados con la alimentación, la actividad física, el descanso, la higiene de los pensamientos, todo eso que es tan importante y que asegura de una u otra forma nuestra calidad de vida. Pero por más de que nosotros pues incorporemos todos esos buenos hábitos a nuestra vida, obviamente que en algún momento el cuerpo se va a deteriorar, finalmente va a declinar y pues es algo inevitable que se va a presentar. Pero bien, para adentrarnos en el tema de las relaciones sexuales, de la actividad sexual en la edad adulta, es muy importante que definamos entonces cuándo se es un adulto mayor. Entonces se ha establecido como una edad promedio de 65 años. Pueden haber variaciones, por supuesto, dependiendo de cada particularidad. Cada ser humano es distinto, diferente, de acuerdo a sus condiciones genéticas, su historial pues genético es muy importante, los hábitos de vida, la forma en que se ha comportado, bueno, todo eso que hace que cada uno sea muy diferente al otro, pero más o menos en promedio son eso, ¿no? 65 años, entonces vamos a establecerlo ahí para que tengamos como un poquito de mayor orden en las ideas. Entraste a esa etapa de la edad dorada, de adulto mayor, entonces hoy en día vemos que están revaluados, se han vuelto obsoletos algunos términos como anciano, senil, que incluso suenan peyorativos, un poco ofensivos y irrespetuosos, y se ha cambiado por términos un poco más acordes y respetuosos, como el de adultez mayor, adulto mayor, como el de senior, que aplica tanto a hombres como a mujeres. Entonces, importantísimo porque el lenguaje juega un papel preponderante en la manera en que nosotros creamos las emociones e incluso nuestra realidad circundante. Somos lo que hablamos también, lo que pensamos y verbalizamos es muy importante. Entonces, bueno, estás en esa etapa de adulto mayor, 65 años, y se han presentado unos cambios hormonales que se acentúan sobre todo mucho en ustedes, mis queridas amigas, con la etapa de la menopausia. Obviamente que no te va a durar toda la vida. En otros capítulos hemos hablado que hay incluso mujeres, como cada una es diferente, por supuesto, se le puede alargar un poquito la cuestión de la menopausia. Más o menos puede durar 1 año, 2 años, pero hay mujeres que incluso pueden llegar a tener esos cambios hormonales muy acentuados y en esa etapa de la menopausia hasta 10 años. Entonces, obviamente, que declina el apetito sexual porque ya no hay producción de estrógeno ni progesterona, la mujer deja de ovular, pierde lubricación vaginal, pierde el deseo sexual, ya no le provoca, no le apetece. Esto no significa nada para ella. Esos cambios hormonales pues inducen a que la mujer tenga un comportamiento diferente y un pensamiento incluso muy distinto a lo que es la sexualidad, y ya como que se le apagan todos esos deseos cuando aparece la menopausia. No dura toda la vida, pero hay mujeres que salen de la etapa de la menopausia, pero parece que continúa con esa inapetencia sexual, como que pierde interés en la vida sexual, y si pues no tiene la intención de reanudar nuevamente, ya sea con terapia hormonal o con algún tipo de terapia pues muy particular, no quiere reanudar esa actividad sexual, se queda ahí, simplemente como que se marchita la vida sexual, no le interesa, pierde interés. Esto puede ser muy perjudicial, sobre todo en la vida de pareja, porque si tú eres una mujer, bueno, la etapa de la menopausia va empezando en los 45,
48, 50 años, no hay tampoco como una edad preestablecida, pero más o menos es por esa edad. Si tú tienes una pareja sexualmente muy activa, pero entonces resulta que te quedaste como con esa inapetencia sexual y tu esposo, tu compañero, tu novio, lo que sea, es una persona que más o menos ronda una edad similar, 53, 54 años, en plena plenitud de producción de testosterona, es muy activo sexualmente y tú presentas esa inapetencia sexual, ahí se pueden empezar a registrar una serie de problemas de vida de pareja. Entonces es muy importante que lo hables, llegues a puntos de encuentro para que no se vaya de pronto a deteriorar la relación. Hay muchas personas que incluso se divorcian, se separan en esta etapa de la vida precisamente porque la mujer ya no quiere tener vida sexual, no le apetece. Esto pues desde ese plano, en lo personal, desde el punto de vista hormonal es muy comprensible, pero como tú no estás sola, sino que estás en una relación de pareja, bien vale la pena que hables esto con tu pareja, lleguen a acuerdos para ver de qué manera lo solucionan. Y si no hay una solución o tú no quieres registrar algún tipo de cambio en tu vida, sino que te quieres quedar así, pues obviamente que lo mejor sería que la relación se terminara, porque tampoco se puede condenar a ese hombre, por ejemplo, a que continúe en una relación que le va a hacer muy infeliz por la escasez o por la presencia nula de esas relaciones de pareja. Pues obviamente que esto es algo crítico, una situación bien complicada. Y nosotros los hombres también entramos un poquito más adelante en el tiempo a algo que se conoce como la andropausia, donde cesa precisamente esa producción de testosterona, no se producen las cantidades significativas y suficientes, y entonces el varón, afectado por la carencia de testosterona, pues entonces también va entrando como en esa inapetencia sexual, ya no le place, no le apetece, y pues uno ve parejas que de todas formas pueden llegar a muy edad avanzada juntos, ha desaparecido la vida sexual y son cambios de todas formas que cada pareja sabe manejar o que aprende a manejar. Ya no está presente la vida sexual, pero hay otros aspectos también muy importantes que pueden de alguna forma como suplementar, digámoslo así, o bueno, ya no le prestan tanta atención a la vida sexual, pero entonces ese compañerismo, esa compañía, ese afecto creado, ese respeto mutuo, pues hace que las parejas se queden durante mucho tiempo. Esto lo veíamos en tiempos anteriores. Hoy en día, como yo te he dicho anteriormente en otros capítulos, los paradigmas han venido cambiando. Entonces, algo muy particular se está presentando, por ejemplo, en los Estados Unidos, para citar solo un caso, pero es muy particular lo que está sucediendo en el país del norte, donde muchas parejas adultas mayores se están divorciando, se están separando, precisamente porque primero no tienen buenos encuentros sexuales, porque ya los hijos han crecido, por supuesto, se han ido, incluso muchos de ellos, por supuesto, son abuelos, y ya no le encuentran como sentido a una convivencia, el estar viviendo juntos cuando no se entienden, cuando ya muchas personas incluso se han vuelto muy funcionales desde el punto de vista de hacer cosas cada uno por su lado, es decir, el hombre no es como el de antes, que todo había que hacérselo, que no sabía ni cocinar un arroz, ni fritar un huevo, ni hervir un agua. Hoy en día eso está muy revaluado, pues hay señores que son muy independientes, que no necesitan pues como tener esa presencia femenina para esos casos. Obviamente son paradigmas que antes se manejaban, entonces a la mujer se le veía como una especie de segunda madre o como de criada en el peor de los casos, que atendía al hombre, que era inútil para hacer una cantidad de cosas. Hoy eso está muy revaluado y vemos que hay señores de 50, 60 años que cocinan muy bien, hacen los quehaceres domésticos, bueno, son muy funcionales, entonces pues no tienen como la necesidad de esa presencia femenina desde ese punto de la servidumbre, utilicemos un término muy chocante, pero pues como que no la necesitan en ese aspecto. Y si no hay vida sexual y no se entienden, son personas que tienen un carácter muy fuerte, no se comprenden, no se comunican bien, entonces pues optan precisamente por separarse. Pero resulta que hay, como ya te dije anteriormente, uno de los dos que puede estar presentando una gran actividad sexual. Me refería inicialmente al caso de las mujeres, que no es exclusivamente el caso femenino. Por el contrario, también hay señoras que listo, pasan la etapa de la menopausia y después como que vuelven con más bríos con los deseos sexuales o continúan con una regularidad o con una normalidad en su apetito sexual, y el hombre de pronto
ha perdido el interés en su pareja, ya no quiere estar con ella, de pronto ya no la ve muy atractiva. Qué pena que yo hable así en este podcast, pero me gusta desnudar la realidad con estos términos porque son cosas de la vida cotidiana y a veces tienden a ser edulcorados, maquillados, como aminorados para que el impacto no sea muy fuerte, pero bien vale la pena que desnudemos esas realidades. Entonces el hombre posiblemente no ve muy atractiva a su mujer o tiene un amante, quiere explorar con otras parejas y se pierde también esa comunicación sexual, ese feeling sexual, entonces se deteriora la relación. Pero puede ser que entonces la mujer venga después de la menopausia con muchos bríos, con una situación de apetito sexual, quiere como recomponer o recuperar ese tiempo de inactividad sexual, pero el señor como que no está muy de acuerdo y esto también se presta para una cantidad de disputas, de malos entendidos, de peleas, de discusiones intensas y ahí muchas relaciones no superan esa etapa que es un poquito caótica, conflictiva, tormentosa y terminan separándose. Pero entonces, como el podcast se trata de personas adultas mayores, resulta que usted puede ser que listo, se separó, se divorció, tiene 65 años, usted mi querido amigo o señora que está escuchando el podcast y siente esos deseos sexuales y a veces tiende a reprimirlos porque considera que ya a su edad un viejo se autofustiga usted utilizando esos términos en su mente, como que no tiene derecho a tener ese replanteamiento sexual o la satisfacción de esos deseos y entonces debería estar más bien como ocupado de cuestiones más espirituales, más relacionadas con la trascendencia luego de dejar el plano físico, porque ya intuye que la muerte obviamente al terminar el ciclo vital se está como acercando, pero entonces resulta que usted tiene esos fuertes deseos sexuales. La recomendación que le doy, que me permito darle a todos ustedes, es que si tienen el deseo sexual, busquen la manera de poder satisfacerlo plenamente, porque resulta que la sexualidad no es algo anormal, por el contrario, es algo que está intrínsecamente relacionado con nuestra naturaleza humana. Todos los seres del planeta la tenemos, pero bueno, refiriéndome a los seres humanos, es algo que hace parte de nuestra naturaleza y somos seres sexuales desde que nacemos prácticamente hasta que nosotros morimos. Juegan un papel fundamental, por supuesto, las hormonas, también la educación, la cultura, las creencias, todo aquello en el constructo sexual, pero si tú tienes ganas, deseos de satisfacer tu necesidad sexual, trata de hacerlo porque es algo que no se puede reprimir o no se debe reprimir mejor, porque cuando se reprime la sexualidad empiezan a aparecer una cantidad de neurosis, la persona se desfoga de alguna u otra forma, toda esa carga emocional que genera la fuerza sexual, entonces se puede volver una persona neurótica, amargada, llena de una situación muy negativa, de mucha inestabilidad psicológica, precisamente porque no ha tenido ese desfogue sexual. Y pues esto lo vemos mucho en personas que no saben qué hacer para poder satisfacer ese instinto sexual. Entonces de pronto pues pueden llegar a cometer actos hasta muy reprochables desde todo punto de vista, porque de alguna forma esa energía tiene que proyectarse, está mal conducida, está mal gestionada, así que si tú tienes ganas de hacer el amor, de tener relaciones sexuales, de satisfacer ese instinto, tu pareja ya no te da la talla o no quiere hacerlo, habla con ella, dile entonces, bueno, terminemos esto porque yo tengo ganas, tengo deseos y usted no, yo la quise mucho o la quiero mucho, pero también tengo necesidades sexuales, entonces vamos a replantear en qué términos va a quedar esta relación, porque yo necesito, ya sea el hombre o la mujer, poder tener una vida sexual normal, sana, absolutamente, y cuando tú haces el amor, cuando tienes relaciones sexuales, por supuesto que no solamente va a mejorar tu salud emocional, sino fisiológica también. La persona que empieza a reprimir esos deseos sexuales, empieza a tener fallas en el sistema circulatorio, de la tensión arterial, se pueden atrofiar varios grupos de músculos, a nivel del sistema nervioso central también puede haber alguna especie de atrofia, situaciones muy negativas que se derivan precisamente de estar reprimiendo un deseo que es algo que corresponde a nuestro instinto natural. Muy importante, las personas de la tercera edad, que también es otro término que se utiliza mucho, ya para totalmente evacuar de nuestro vocabulario aquellas palabras como senil, por ejemplo, ¿no? Que es también muy peyorativa, suena como ofensiva inclusive, ¿no? Que el anciano, el senil, el viejito, entonces el achacoso, el que no tiene derecho, pues tiene 65, pero es que el paradigma cambió, por favor, ya no es lo mismo que antes, y te lo decía en capítulos anteriores. Resulta que hoy en día, por ejemplo, uno ve mujeres muy atractivas de 50, 55 años y hace 30 años, por ejemplo, o 40 años, por allá en los 80s, e incluso en los 90s,
Una persona de 50 años ya era como, no, pues ya vieja, pues ya, hasta ahí llegó. La vida sexual y todo, ni a qué hablar, no tiene ni siquiera derecho a hablar. En esa época se pensaba como de esa forma, ¿verdad? Entonces, como eso ha cambiado, hoy vemos mujeres supremamente atractivas de más de 55 años, de 60 años inclusive, que van al gimnasio, se cuidan mucho a través de la alimentación, la moda. Eso sí, por favor, tanto para hombres como para mujeres, no hacer el ridículo, porque resulta que uno debe ajustarse a los cambios que el cuerpo le va marcando, y también te lo he dicho en capítulos anteriores. Resulta que el cuerpo envejece más rápidamente que la mente. El choque que tiene con la vejez o con la adultez mejor, con la etapa de los años dorados o con lo inevitable, pues, de ir sumando años a nuestra vida, es verse al espejo y ay, esa figura no me gusta porque es que yo no me siento así. Resulta que la mente no ha envejecido tan rápidamente o no se ha deteriorado tanto como ese cuerpo, y es el primer choque emocional que se tiene porque esa figura que está revelando el espejo no corresponde a la manera como anímicamente, sentimentalmente, emocionalmente se está sintiendo la persona, que todavía ya en su fuero interno se siente llena de vigor, fuerza, vitalidad, energía, y esto es algo muy positivo, pero esos cambios debemos aceptarlos, y también son campanazos de alerta para que mejoremos entonces la alimentación, el descanso. Si fumas, recuerda que esto acelera el envejecimiento, y hay personas incluso que no padecen de envejecimiento fisiológico normal, sino de envejecimiento prematuro por malos hábitos de vida. Fuman mucho, toman mucho licor, trasnochan, no hacen ejercicio, entonces pareciera ser que tienen 10 o 15 años de más. Si tienes 55, al menos revélalos, pero si tienes esa edad y te ves como de 65 años, envejecimiento prematuro, también por carencia de una proteína de la cual se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos, que es el colágeno, que es tan importante que el mismo cuerpo la produce, pero a determinada edad pues ya no es tan eficaz la producción de esta proteína y debemos tomarla de fuentes externas, entiéndase alimentación, para suplir la carencia de esta proteína que es fundamental. Y una de las, precisamente de las manifestaciones de que hay carencia de colágeno en el cuerpo, es que el individuo envejece más aceleradamente. Pero bueno, como te decía, no hacer el ridículo. Resulta que hoy en día hay que prestarle atención al estilo entonces. Pues no vivir esclavo de la moda a los 65 años, volverse como esclavo de la moda es algo también que suena como absurdo, ¿verdad? Pero entonces tú puedes vestirte bien, con una ropa que esté acorde a tu edad, pero que entonces revele precisamente esa actitud, sobre todo, de querer vivir hasta el último momento la vida, de sacarle jugo lo más que se pueda, y no a través de la moda o de los vestidos que te pongas o la ropa que te pongas verse pues con más años, ¿verdad? Entonces guardar ese punto de equilibrio, con estilo, bien vestido o bien vestida, sin hacer el ridículo de ponerse por ejemplo un buzo o una remera que utiliza un muchacho de 20 años o unas zapatillas pues, y tratar de verte como un muchacho de 20, porque es ridículo sencillamente ver a una persona adulta mayor o adulta queriendo aparentar algo que ya pasó hace muchísimo tiempo, como es la juventud, que son cosas pues que no se recuperan nunca, sino que uno debe ajustarse, pero buscar en ese estilo, proyectar esa actitud positiva de que eres también una persona sexual. Hay mujeres que tienen 55, 58 años, se ven muy sexys, resuman sexualidad, sensualidad, deseo, están proyectando precisamente ese deseo de tener relaciones íntimas, de que son personas vitales, de que pueden dar mucho, que se ven muy atractivas, y señores también que pueden verse muy interesantes a cierta edad, incluso las canas le pueden sentar muy bien. No pienses de que porque eres un hombre de 60, 65 años ahí te marchitaste, eso ya no te corresponde, que la actividad sexual quedó como algo del pasado, como un recuerdo, no. Entonces debes vivenciar, darle rienda suelta en el mejor de los términos, ¿no? Porque hay personas que de pronto a esa edad ir a contraer una enfermedad de transmisión sexual sería catastrófico. Estar visitando de pronto el antro, el prostíbulo, buscando relaciones de forma desordenada para simplemente satisfacer la carnalidad de manera desaforada, como que también puede ser incluso muy contraproducente, contraer una enfermedad de transmisión sexual o también una situación bastante negativa para tu integridad, pues es algo que no se lo recomiendo a nadie. Trata entonces de buscar una pareja a esa edad, posiblemente que esté también como contemporánea. Bueno, es que como entre gustos no hay disgustos. Hay personas que de pronto de 65 años, un varón preferiría una mujer más joven. Entonces debes también tener en cuenta las consideraciones que pueden jugarse ahí, porque es que resulta
que vas a tener como cierta desventaja. Vuelvo y repito, a mí me gusta decir las cosas tal y como son, porque es que si usted es un hombre de, digamos, de unos 65, 68 años, gustaría estar con una mujer de 40 años, pues que pesa mucho ya esa diferencia de edad, y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, ese peso se va a acentuar más. Resulta que, bueno, tiene 65, he utilizado la cifra de 65 como para que nos amoldemos. Dentro de 5 años tendrá 70 y esa mujer de 40 tendrá 45, estará en plena flor, súper deseable, va a conocer a muchas parejas, bueno, a muchas personas que podrían llegar a ser sus potenciales parejas. Tú con 70 años vas declinando tu capacidad sexual, posiblemente ya no va a ser lo mismo. Y también pues hago un pequeño paréntesis para pues que los señores que utilizan de forma también muy desordenada e irresponsable inclusive potenciadores sexuales, cuiden mucho su integridad física, porque estos potenciadores sexuales sin prescripción médica, sobre todo cuando son de síntesis química, pueden ocasionar estragos en tu salud circulatoria, originarte un paro cardíaco, un infarto, en fin, una situación arterial muy complicada a nivel del nervio óptico también. Bueno, entonces, para que tengas en cuenta de que no puedes abusar de este tipo de potenciadores sexuales, sobre todo cuando son químicos o incluso naturales, porque es que siempre pensamos que como es natural, entonces no nos va a hacer daño, y el abuso o el uso indiscriminado e irresponsable te puede hacer pasar muy malos momentos, incluso atentar tú mismo contra tu integridad, tratando de obtener, por ejemplo, la erección que es tan necesaria en el caso de nosotros los hombres para poder consumar el acto sexual. Entonces, cositas que debemos tener siempre en cuenta cuando ya hemos rebasado cierta edad. Recuerda que los problemas de la próstata van apareciendo regularmente después de los 40 años. La actividad sexual, incluso la masturbación en esta edad adulta mayor, puede ayudarte muchísimo también a quitarle como esa presión a nivel del tracto genitourinario para que no se vaya a presentar una hiperplasia, una prostatitis, una uretritis, una situación complicada. Masturbarse, y vuelvo y lo digo como he hecho en anteriores capítulos, no es nada pecaminoso, negativo, no es malo, es por el contrario algo normal que puede ayudarte a desfogar cierta energía reprimida en caso de que no tengas acceso a una mujer, que no puedas tener relaciones sexuales. Mastúrbate sin problema, igual usted, mi querida amiga, hágalo, tranquila, qué bueno es masturbarse, ojalá lo disfrutes muchísimo, es tu cuerpo, disfrútalo mucho. Si no tienes una relación sexual con alguien muy frecuentemente, practica la masturbación. Si tú tienes 60, 65 años, mi querida amiga, tienes deseo sexual, acabaste con tu relación de pareja de muchísimos años, ese hombre ya no te daba la talla, no tenían vida sexual, pero tú quieres tenerla, busca entonces a alguien que te satisfaga con mucha responsabilidad. A estas alturas de la vida, pues como que sobraría dar consejos, pero hombre, no está de más que tengas en cuenta de que a esta edad tampoco te le puedes estar entregando a cualquiera simplemente para satisfacer un deseo sin saber quién es, qué vida pasada tenga o qué repercusiones puede tener esto en tu vida. Bueno, tú sabrás hacerlo más que nadie porque has vivido mucho, tienes un conocimiento, un bagaje sobre muchas situaciones de la vida cotidiana, has aprendido muchísimo. Tal vez sobra el consejo, pero es como una recomendación con mucho cariño que te hago, simplemente para que nosotros entonces ajustemos nuestra vida sexual a todos esos cambios que se van presentando a nivel fisiológico, comandadas por las famosas hormonas, que las hormonas son terribles, ¿verdad? Cuando hay supresión de ciertas hormonas se acaban los deseos, pero cuando incluso hay una reactivación de las mismas, vuelve y aparece la libido sexual, el deseo que es tan maravilloso que nos permite tener un deleite, un disfrute. Hasta el final de nuestros días somos y seremos seres sexuales. Si tú tienes más de 65, 70, 75 años, te sientes vital, quieres hacer el amor, tener relaciones sexuales, busca la manera de hacerlo de forma responsable, cuida tu integridad, recuerda el respeto hacia la otra persona es fundamental, porque esto también pues lamentablemente, sobre todo lo vemos mucho en la cultura occidental. Bueno, no sé cómo serán los países orientales, me disculpan la ignorancia, que el hombre puede llegar a convertirse en lo que se conoce aquí como el viejo verde. Entonces el viejo que está como buscando jovencitas, diciéndoles cosas morbosas, todo eso te queda mal también. Hace parte de ese ridículo al cual no podemos caer nosotros como hombres, sino buscar de una forma seria, objetiva, planificada, estratégica, la manera en que podamos tener una buena compañía sexual y disfrutar de algo tan maravilloso. No te sientas como el viejito, como el anciano, el achacoso. Saca esos términos de tu mente, disfruta la sexualidad, que es algo totalmente normal. No te vayas entonces a enclaustrar en tus mismas ideas, de pronto en esas concepciones negativas que uno mismo va creando en la mente con respecto a creer que porque ya tiene cierta edad como que
que no tiene entonces derecho a la vida sexual, por favor, trata de sacar, o no trata, saca eso de tu mente, trabaja en sacar eso de tu mente, porque puedes sacarle todavía mucho provecho a los años que te quedan y la vida sexual de seguro que te va a traer muchísimas satisfacciones. Hazlo con responsabilidad también, no quiere decir que a los 65 años o 70 años no se deba usar un preservativo, por favor. ¿Qué tal? Vuelvo y repito algo que dije anteriormente, a esta edad salir con una enfermedad de transmisión sexual, por favor. Bueno, queridos amigos, espero que disfruten mucho de su vida sexual, de los renovados apetitos, tanto hombres como mujeres. Uno nunca debe permanecer en una relación de pareja que le haga infeliz, ya sea por los hijos, por la apariencia, ni mucho menos por esa, es la peor de todas, por quedar bien o por cumplir como con las expectativas culturales o sociales. No, mande todo eso al carajo, me disculpa el término. Uno no puede estar de infeliz en una relación que ya no le satisface, con una persona que ya no le gusta o que ya no ama, simplemente por guardar las apariencias. No, señora, no, señor, disfrute de su vida, que a nadie le importa lo que usted haga, nadie se puede ni debe meter en su vida, no lo permita. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos de Naturismo al Día, será en una próxima oportunidad.